Buenas tardes a todos mis amigos que están en esta tarde con calor, pero un calor agradable. Después de haber comido, pues en esta hora, en este programa Meditando en la Palabra, soy su amigo José Luis Valdetano y pues a veces da tristeza conocer noticias o que uno se entere de noticias como la que pasó allí en Francia, donde un templo fue destruido, no en su totalidad, pero sí. Y, pero también veo también con tristeza como mucha gente pues ama mucho las cosas materiales. Y yo pues quisiera compartirles, no, son accidentes que pasan, pero que al final pasan. Y bueno, en la Biblia dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y pues sí, yo creo que mis amigos franceses van a levantar otra vez esa iglesia. Pero yo les quiero compartir hoy la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 y dice así su palabra. Estaban ya a unos días de que fuera crucificado nuestro Señor Jesucristo. Dice así el 24:1, dice: Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Y bueno, pues estos discípulos, seguidores de Cristo, le estaban presumiendo el templo que estaba en Jerusalén. Le estaban diciendo: mira qué hermoso templo, no tanto como el que hizo Salomón. El de Salomón sí estaba hermoso, de puro oro, plata. Pero bueno, al final lo que estaban haciendo es estaban presumiéndoles un edificio que yo creo que les había costado, y sí les costó muchos años levantarlo otra vez. Y lo que contesta nuestro Señor Jesucristo les dice: miren, y yo creo que esto lo dijo así, dice: respondiendo él, nuestro Señor Jesucristo les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, yo creo que lo que menos esperaban los discípulos es que les contestara nuestro Señor Jesucristo de esta manera, ¿no? A lo mejor algunos se enojaron, no supieron apreciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor unos sintieron algo, esta indiferencia, pero no, lo único que quería nuestro Señor Jesucristo es decir que todo esto es material, todo esto pasa. Quiero saludar a Alejandro. Dios te bendiga, Alejandro. Primeramente, Dios, nos vemos mañana. Lo que él les quería decir a ellos es que no se fijaran en las cosas materiales, que no les dé tristeza, que no se... porque al final esto era lo que iba a pasar con ese templo. Ahora, en el capítulo 2 de San Juan, del Evangelio de San Juan, yo los invito a que vayamos a leer. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, a ver, dice aquí: entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales tú nos das, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar.
Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, lo que estaba diciéndole a los discípulos, o bueno, en este caso a los fariseos le estaba comentando. Otra vez lo mismo. Ustedes están construyendo un templo donde creen que va a habitar la deidad de Dios, la gloria de Dios. Y cuando terminó de edificar el templo, Salomón es lo que decía, no puedo creer que en este poco espacio la plenitud de Dios pueda estar aquí presa, ¿no? O no presa, pero sí dentro de ese lugar. Y tristemente muchas veces nosotros creemos que en esos lugares solamente está Dios, sin saber que Él está en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, en todo lugar está, y que no nada más en esos templos. Muchas veces nosotros también tenemos ese pensamiento, y también ahí cuando entramos a esos lugares, a esos templos hechos de manos de hombres, que decía Salomón, creemos que ahí nos volvemos santos, porque no creemos que afuera nos vaya a ver Dios, porque Él nada más está ahí, y no es cierto. Es lo que quería comentarles, es lo que quería enseñarles nuestro Señor Jesucristo a ellos. Entonces, vuelvo a repetir, dice, pues miren, yo, ¿qué señal les doy? Pues que si ustedes derriban este templo que les costó 40 y tantos años construirlo, yo en 3 días lo voy a construir. Pero él pensaba, dice, lo que no saben que ese templo que yo les voy a construir es un templo hecho no de manos de hombre, no de manos de hombre. Porque al final, vuelvo a repetir, todo esto se va a acabar tarde o temprano. Todo lo material tiene un tiempo, un ciclo, y se va a acabar, y no podemos estar tristes porque se nos queme un carro, porque se nos acabe algo, se caiga algo. Dios es tan poderoso que Él en un momento puede desaparecer todo lo que a Él le plazca según su plan para nosotros. Pero al final, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y por qué? Porque Él tiene planes de bien y no de mal. Entonces vamos a seguir con esto. Decía los discípulos, le estaban presumiendo un templo. Le estaban presumiendo un templo que al final le digo a nuestro Señor Jesucristo, miren ustedes, no se fijen en estas cosas. Este templo va a llegar el día que no va a quedar piedra sobre piedra. Estábamos hablando Mateo 24, 1, 2. Y quiero comentarles también, vamos a seguir la lectura. Un saludo a María Antonieta Sánchez González, bendiciones. Si quieren escribirnos aquí, háganlo con todo gusto. Estamos para comentarlo. Y si ustedes quieren ampliar la información que le estamos dando, con todo gusto. Si ustedes quieren corregirme, también aceptamos las correcciones con todo gusto. Aquí estamos para nutrirnos recíprocamente. Y bueno, pues vamos a seguir. Dice aquí en el capítulo 26 de Mateo, versículo 61. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Esto todo sucedió pues esto estaba sucediendo ya el día jueves en la noche, lo que le estoy leyendo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y sí eran bien falsos, ¿no? Porque lo único que dijo que él en 3 días iba a reedificarlo, pero no que lo iba a tirar él. Pero bueno, al final, vuelvo a repetir, lo que
nuestro Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años a nacer, a hacerse hombre, es por un motivo, que tú fueras ese templo de Dios. Y quiero compartirte algo que está en el libro de Éxodo, capítulo 25. El libro de Éxodo es el segundo libro, que los hebreos le llaman Torá, nosotros le llamamos el Pentateuco de Moisés, y vamos a leer el 25, porque esto es una profecía. 25, capítulo 8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Santuario, midrash, morada, es lo mismo. Y es lo que Dios desea de todos mis amigos franceses. Puede quemarse, pueden derribar muchas cosas, pero son cosas materiales. Lo que Dios quiere para todos nosotros es que nosotros podamos ser ese templo de Dios. Fíjense, dice, hazme un santuario para mí, y en el versículo 22 dice, y de ahí yo me voy a declarar a ti y hablaré contigo. Yo quiero que tú seas ese templo. Cuando tú me hagas ese santuario para mí, yo ahí voy a hablar contigo y voy a declararme contigo de cómo tú debes o debemos de caminar. Entonces, esa es la intención de Dios. No nada más de que tú te metas a un lugar, un domingo, un sábado, el día que tú quieras meterte a un lugar y que creas que ahí está Dios. Dios está en todas partes. Vuelvo a repetir lo que pasó antier en Francia, pues sí es de lamentarse, si lo vemos del lado cultural, como no son edificios que tienen mucha historia, pero al final son cosas que pasan. Y yo creo que este es el momento para comentarles a ustedes que de verdad, si tú amas a Dios, tú puedes ser ese templo que Dios habla aquí. Y entonces dice San Juan, vamos a repetir otra vez, dice, él hablaba del templo de él, cuando él les dijo así a los fariseos, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. De su cuerpo. Fíjate, vamos a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios, una carta que escribió el apóstol Pablo. Y en el capítulo 6, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, que no es de ustedes? ¿Sabes por qué? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu no son tuyos, son de Dios. ¿Y sabes cómo los compró él? Dice aquí, con su sangre. Estamos a días de conmemorar una fecha más donde nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz por ti y por mí, como estaba escrito. Esto ya estaba profetizado, que iba a morir, y como en Isaías inclusive hasta da una reseña de cómo iba a padecer. Por eso cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, pues él dice que oraba, y cuando él estaba orando, que le escurrían gotas como de sangre. No era sangre, eran gotas como de sangre, porque él ya sabía lo que iba a padecer.
y ya estaba profetizado, o sea que pues alguien tenía que ser ese instrumento, ¿no? Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿qué crees? Dice aquí, fuimos nosotros sanados. Gracias a Dios. Entonces dice, ¿o ignoras que tú eres el templo de Dios y templo del Espíritu Santo, el cual ustedes tienen de Dios y que no es de ustedes? Entonces dice, ¿sabes por qué? Porque han sido comprados por precio de la sangre de Cristo. Cuando Él murió en la cruz, Él compró tu templo. Tú eres templo. Todos los templos que tú conoces, el día de mañana, hoy están, mañana no están. Muchas veces hay gente, líderes religiosos, que yo les llamo, hacen templos faraónicos porque quieren que se recuerde su nombre y no el nombre de Dios, y se afanan por construir algo que recuerde su nombre, no el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo a morir en la tierra por nosotros. Así que en esta hora yo quiero que tú analices. ¿En verdad quieres ser templo de Dios? ¿En verdad eres templo de Dios? Aquí el apóstol Pablo le estaba amonestando a los corintios porque no estaban haciendo las cosas correctas, y él estaba diciendo pues eso, ¿no? Que entonces si tú sabes que eres templo de Dios, hay muchos templos que están quemados sin saberlo, hay muchos templos que están muertos sin saberlo, y caminan así y viven así, pero dicen que son templos de Dios. ¿Por qué? Porque cada día en que se reúnen como iglesia, en esos lugares donde se reúnen, creen que nada más ahí está Dios, pero Dios está en todas partes. Entonces lo estaba amonestando a esa iglesia de Corinto que tenía muchos problemas, ¿no? Todas las iglesias tienen problemas, pero yo creo que aquí tenían más problemas que en otras iglesias, o es lo que nos plasma el apóstol Pablo. Y entonces los amonesta y les dice, pues ustedes entonces, si son templo de Dios y templo del Espíritu Santo, entonces glorifíquenlo, glorifiquen a Dios en su cuerpo, glorifiquen en su cuerpo también al Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos glorificarlo? Pues obedeciéndole su palabra, ¿verdad? Vamos a leer a ver si Alejandro me quieres comentar algo. Aquí en el 1 de Corintios 3:16 dice así su palabra. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Dice, si alguno quiere destruir el templo de Dios, Dios les destruirá a ustedes, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Entonces, hay un templo allá en Francia que se quemó por accidente, por lo que tú quieras. Pero al final eso, pues mañana lo van a reconstruir, pasado mañana lo van a reconstruir. Calculan que dentro de 10 años, hay una promesa que lo van a hacer en 5 años, pero al final eso va a pasar. Pero lo más importante es de que tu templo no sea destruido.
lo más importante es de que tu templo pueda ser construido. Y bueno, si en esta tarde, con calorcito, tú quieres o no sabías que tú eras el templo de Dios, yo te voy a dar, hay una promesa de parte de Él para tu vida y para ti. Y yo te la quiero compartir. Fíjate, está en Hechos capítulo 15, Hechos, el libro de los Hechos. Esto lo escribió Lucas. Lucas era doctor y él escribió esto que te voy a comentar a ti. Dice así, esta palabra que está en el libro de los Hechos, versículo 16 y 17. Dice así: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo voy a volver a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hay una promesa, esto está en el libro de Amós, capítulo 9, 11, y esta la están repitiendo otra vez en el libro de los Hechos. Dice: después de esto yo voy a volver y voy a reedificar el tabernáculo de David que está caído, voy a reparar sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces fíjate que hoy sabemos que tú y que yo somos el tabernáculo de Dios. Y yo creo que así como un día Alejandro, así un día como, creo yo, María Antonieta Sánchez González, así estuvieron caídos sus tabernáculos, así un día Dios vino y cumplió esa promesa y los volvió a reedificar, o nos está reedificando. No es que ya haya terminado la obra, sino que la está reedificando. Y qué bueno que nosotros podamos dar testimonio de todo lo que Dios está haciendo al levantarnos otra vez, para que la gente pueda dar crédito de que Dios existe y que Dios es bueno. Vamos a terminar con otro versículo en la Biblia que dice, 2 de Corintios 5:1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo o este templo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Otra vez, dice, el apóstol Pablo le dice a los corintios nuevamente, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este templo, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y esa es la esperanza que nos da Dios a ti y a mí, de poder glorificar el nombre, de poder santificar el templo día con día. Quiero terminar, Apocalipsis 21. Saludo a todos mis amigos pastores que están en Cuba, a los pastores de Tucac, desde luego. Y quiero terminar con esta cita que está en el Apocalipsis 21, 22, y dice así. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dice al apóstol Pablo, dice que si este tabernáculo se deshace, tenemos ahí en el cielo un tabernáculo no hecho de manos de hombre. Y el apóstol Juan, que tuvo esa visión en la isla de Patmos,
Dice, y no vi en ella el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dios y el Cordero son uno solo. Dice que ellos son el templo de todos nosotros. Así que en esta tarde yo te invito a ti, amigo, que me estás viendo o que vas a ver, que le digas a Dios que tú quieres ser ese templo. La iglesia que se quemó allá en Francia va a ser reconstruida, va a durar 10 años, quizá menos, pero Dios puede empezar a reconstruir ese templo que estaba caído también. Solamente yo te invito a que, perdón, lo creas y repitas conmigo en esta tarde. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Te pido perdón si no he caminado como dice tu palabra. Y ahora que yo sé que ese templo soy yo, quiero que me perdones. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga a todos los que abrieron su corazón a Cristo. Nos vemos primeramente Dios en meditando la palabra. Estoy pues en este horario. Nos vemos primeramente Dios mañana y en la noche estaremos con Alejandro Villanueva. Mañana de 9 a 10 desayunando con la palabra y síganos viendo aquí en Tucac TV. Dios les bendiga.